Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros ya hemos revisado muchas temáticas, ¿no? Hemos empezado a revisar la teoría general de las obligaciones, refiriendo cuáles son sus contenidos. Hemos visto cuáles son los efectos de las obligaciones y hemos analizado que los mismos pueden estudiarse desde el cumplimiento y el incumplimiento. Hemos visto que ante el, ante el cumplimiento de la obligación, la misma se extingue. Ante el pago de la obligación, existen efectos liberatorios para el deudor. Por otro lado, hemos analizado que existen ciertos requisitos, ciertos elementos necesarios para que el pago pueda considerarse tal, ¿no? Es así que se requiere de un solvens, de un accipiens, de la preexistencia de una obligación válida también y del cumplimiento, ¿no? Del principio de exactitud bajo los denominados principios de identidad e integridad de la obligación, ¿no? Hemos revisado además que el pago puede realizarse de diferentes maneras. Hemos visto que puede darse por subrogación, por oferta de pago y consignación. Hemos visto que el pago puede realizarse mediante la dación en pago, mediante la cesión de bienes. Y hemos visto que ante el incumplimiento del pago, el acreedor tiene la facultad de acudir a la ejecución forzosa de las obligaciones. Recordemos aquello, ¿no? El momento en que el deudor incumple, el acreedor tiene la facultad, según sean prestaciones de dar, hacer o no hacer, de exigir el cumplimiento de la obligación, pudiendo acudir a diferentes mecanismos y a diferentes facultades otorgadas por la ley, desde pedir el cumplimiento en especie o el cumplimiento en especie o también llamado in natura, es decir, de la misma manera en la cual se ha obligado, o también pedirlo por equivalencia, ¿no? Eso lo hemos visto. Según sean prestaciones de dar, hacer y no hacer, ¿no? Incluso cuando hemos visto prestaciones de hacer, hemos visto que un tercero podría realizar esa prestación. Pero si es intuito persona, se tendrá que exigir la reparación, digámoslo así, del daño generado y una indemnización por equivalencia, ¿no? Cuánto valía esa prestación se le devuelve. Hemos visto que ante el incumplimiento surge esa responsabilidad civil, ¿no? Surge esa responsabilidad civil para el deudor que ha incumplido, que puede ser moratoria, esa indemnización moratoria o una indemnización compensatoria, ¿no ves? Se le va a devolver el valor de la obligación, pero además se va a devolver un monto por el retraso en el cumplimiento de la obligación. Entonces hemos estudiado muchísimo, estimados estudiantes. Después de haber revisado esto, hemos visto cómo el caso fortuito y la fuerza mayor liberan al deudor de tener que cumplir, ¿no? De tener que cumplir con, con la reparación del daño inclusive. Hemos visto entonces este análisis de estas temáticas tan importantes. Y finalmente nosotros hemos ingresado a un tema sumamente profundo y sumamente complejo, que es el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Hemos visto que para que alguien sea responsable existen diferentes requisitos, entre los cuales nosotros hemos dicho que tiene que haber un hecho, que va a ser una acción u omisión, un hecho humano, una acción u omisión que va a generar la responsabilidad. Esta tiene que generar un daño, es decir, un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial. Además de esto, ese hecho, ese suceso tiene que ser antijurídico, contrario a lo que el ordenamiento jurídico desearía que suceda, ¿no? Además, hemos podido ver nosotros, estimados estudiantes, que debe existir un nexo de causalidad. Hemos visto que hay ciertos mecanismos, o bueno, no mecanismos, ciertas figuras legales reconocidas respecto a eventos externos, ¿no? Que son el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de un tercero, la imprudencia de la propia víctima, que exoneran de la responsabilidad, ¿verdad? De igual manera, hemos visto que hay ciertas situaciones que hacen que el daño sea justo, como la legítima defensa, como también el estado de necesidad, ¿no?
en el cual ya no se comprende ya no se tiene que pagar todo eso del daño emergente y lucro cesante, sino simplemente se paga en la medida en la cual se ha beneficiado el agente del daño. Hemos analizado también nosotros ciertas figuras de responsabilidad, la responsabilidad por otros, la responsabilidad de maestros, la responsabilidad de padres, la responsabilidad de patrones y comitentes. Hemos visto que aquí encontramos todavía unas presunciones de culpa en el caso de maestros y de padres, la culpa ineducando y la culpa invigilando. Hemos visto que en el caso de los empleadores existe una responsabilidad objetiva porque habría una atribución del riesgo por parte de la ley, ¿no? Entonces no es lo mismo. Hemos visto también casos de responsabilidad objetiva cuando nosotros analizábamos la responsabilidad por los daños generados por animales. ¿Recuerdan? Nosotros hemos visto que uno, el momento de adoptar un animal, el momento de hacerse propietario de animales, asume ese riesgo de que los mismos muchas veces responden a fuerzas de la naturaleza. ¿No ve? Y es por eso que estamos ante una responsabilidad objetiva. Hemos visto la responsabilidad por las cosas en custodia, por los daños generados por cosas en custodia, ¿no? Y hemos visto finalmente una especie, que es la responsabilidad por ruina de edificios. Y hemos visto hasta qué punto podría ser responsable el inquilino y hasta qué punto el propietario, ¿no? Hemos visto finalmente el tema de la responsabilidad ante el daño ambiental, ¿no? Un tema muy bonito, viendo cuáles son las hipótesis modernas que se dan, comprendiendo que el daño ambiental comprende un bien común, como le llaman los ambientalistas, pero también hemos visto que es un interés difuso que comprende varios elementos materiales, ¿no? Y que se valoran en su conjunto, y el daño a cualquiera de estos va a ser un daño al todo. Hemos visto que hay diferentes daños, ¿no? El daño ecológico y el daño ambiental, que son diferentes, ¿no? Hay un daño que puede ser y que puede afectar a personas determinadas, pero hay un daño ecológico puro que muchas veces va a afectar a todas las especies. Y hemos visto que la trascendencia del daño ambiental puede llegar incluso a generaciones futuras, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito y la manera en la cual ha tratado esta temática nuestro legislador me parece rescatable, ¿no? Esto de Gaia, la madre tierra, me parecen conceptos que están hoy en día en cierta medida vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces hemos visto un tema de verdad muy complejo, ¿no? De verdad muy complejo cuando nosotros hemos revisado la teoría de la responsabilidad. Y es uno de los temas que hoy en día se estudian mucho más por los teóricos del derecho y filósofos del derecho. Pero la obligación, estimados estudiantes, además de implicar el cumplimiento de cierta prestación de dar, hacer o no hacer, va a generar ciertos efectos secundarios, ¿no? Y vamos a analizar estos. Los efectos secundarios, también denominados auxiliares de la obligación, son las virtualidades de esta, que facilitan la concreción de los derechos del acreedor. El acreedor, muchas veces, para que se cumplan las obligaciones, va a acudir a ciertos mecanismos legales y va a realizar ciertos actos jurídicos que busquen mejorar el cumplimiento de la obligación que se le debe, ¿no? No como tal pedir la ejecución forzada, pero sí buscar el resguardo de la obligación que se le debe, de la prestación que se le debe. Los efectos principales se dirigen directamente a la satisfacción de los derechos del acreedor, ¿no? Los efectos, hemos visto, implican tanto el cumplimiento, que es el pago y directamente se cobra, o el incumplimiento. Y ante el incumplimiento se acude a mecanismos procesales para la ejecución, ¿no? La ejecución forzada que habíamos visto. Pero existen efectos secundarios que buscan la mejor realización de esta obligación, cuando existe un peligro u obstáculo que es necesario remover. Muchas veces, entonces, estimados estudiantes, hay ciertos riesgos de que nosotros tengamos una garantía, que esta garantía se venda. Hay muchas veces, además, ciertos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un deudor que tiene deudas que cobrar y con esas deudas que él cobre podría pagarnos, pero es un tipo muy negligente.
Sucede, ¿no? Muchas veces podría suceder aquello. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como acreedores en esa situación? ¿Qué harían nuestros clientes en esa situación? Hay diferentes mecanismos y por su heterogeneidad es imposible sistematizarlos y podemos mencionar entre ellos algunos, ¿no? Como las medidas precautorias a las que nosotros nos hemos referido el momento que veíamos la ejecución forzada, ¿no? Que son mecanismos que buscan que se pueda llegar a cumplir esa sentencia que se dicte a nuestro favor. Hay una intervención en juicios en los que es parte el deudor que nos debe, ¿no? Entonces podríamos intervenir también, nosotros podríamos proteger esos créditos que nosotros, de los cuales nosotros somos acreedores. Les doy un ejemplo, ¿no? Nuestro Código Procesal Civil, por ejemplo, va a establecer una tercería de pago preferente. ¿Qué pasa si a mi deudor, por ejemplo, a mi deudor el banco le está rematando la casa en un juicio, pero yo tengo antes registrado una hipoteca? Lo que yo puedo hacer es acudir a ese juicio y decirle, momento, señor juez, yo tengo un derecho de preferencia. Recordemos que hay un principio en el derecho que nos dice primero en el tiempo, primero en el derecho. Y como yo he registrado antes esa hipoteca, se me tiene que pagar con el fruto de ese remate, se me tiene que pagar a mí primero y después se le puede pagar con el resto al banco que le está liquidando, que le está ejecutando ese bien a mi deudor. Entonces, hay mecanismos para resguardar aquellos créditos del acreedor, ¿no? También tenemos el ejercicio de privilegios. Hay ciertas situaciones, estimados estudiantes, por las cuales la ley le va a dar cierta preferencia a ciertos créditos. Y eso vamos a revisarlo el día de hoy. También vemos el derecho de retención. Ustedes recordarán que el poseedor tiene derecho de retención del bien hasta que se le paguen todos los frutos, hasta que se le paguen todos los gastos que hubiese realizado sobre el bien. ¿Se acuerdan de aquello, no? Eso lo han debido ver en la materia de derecho civil bienes. El poseedor, entonces, cuando tenga que restituir el bien al propietario, tendrá que solicitar una reparación de los gastos que ha erogado respecto del bien, pudiendo retener el mismo, ¿no? También el anticrecista, hasta que se le pague el bien, hasta que se le pague la deuda, perdón, tiene el derecho de retener el bien. Ese es otro de los... Entonces, el deudor, el deudor no es una persona a cuyo arbitrio se tenga que someter el acreedor, ¿no? De nada sirve decir que el acreedor tiene como garantía la totalidad de los bienes del deudor si no existen mecanismos específicos por ley para garantizar que se cumpla la misma, ¿no? Nosotros también hemos visto una figura muy interesante que era la de las astrans, ¿no? O también llamadas sanciones pecuniarias, ¿no? Que era muy interesante, es una forma de conminar incluso al deudor a que cumpla la obligación. Tienen esa naturaleza conminatoria, ¿no? Tenemos también acciones de integración y de deslinde del patrimonio del deudor y otros. Entonces hay la acción pauliana, la acción oblicua, que vamos a ir analizando de manera aislada, ¿no? Eso ya lo vamos a revisar en nuestra siguiente clase. Todo lo que contribuya al acreedor a reforzar el vínculo obligacional y a asegurar el cumplimiento de la prestación va a ser un medio de garantía. Y tenemos diferentes medios de garantía. Entre ellos, nosotros podemos encontrar ciertas garantías convencionales, ciertas garantías legales y también algunas que pueden denominarse garantías judiciales. Estas entonces lo que van a buscar es resguardar la obligación, ¿no? Pero, como habíamos dicho, ¿no? Sin estos mecanismos, el derecho serían simplemente meras declaraciones. Hay ciertas formas mediante las cuales nosotros vamos a asegurar que se nos cumpla la obligación. Entonces, entre las garantías convencionales por las cuales las partes pueden acordar por autonomía de la voluntad, nosotros encontramos la fianza convencional. La fianza convencional, según lo previsto por el artículo 916 de nuestro Código Civil, es un contrato
en el cual una persona se compromete a responder las obligaciones de otra, aun cuando el deudor no conociera este aspecto. Entonces, el fiador, o también llamado en la práctica diaria garante, lo que está diciendo en palabras muy simples es lo siguiente: si no te paga él, te pago yo. Eso es lo que dice un garante, ¿no? Y esa es una garantía mediante la cual el acreedor está asegurando que se le cumpla la obligación. Pero hay ciertas reglas. Hay ciertas reglas sobre la fianza convencional. Espero que esto lo vayan a ahondar un poco más en la materia de contratos. Sin embargo, ya lo tienen en el código. Pueden revisar también códigos comentados y concordados. Y si gustan, alguna vez podemos hacer una pequeña charla sobre la fianza como tal, ¿no? Pero porque tiene varios efectos según las circunstancias. Entre sus principales consecuencias, al menos vamos a resumir esto, y sus efectos jurídicos, nosotros vamos a encontrar los siguientes. En primer lugar, es una regla de la fianza que la fianza no puede exceder lo debido por el deudor bajo pena de nulidad. El garante lo que va a cubrir es la deuda del deudor principal, ¿no? Y nada más que eso. Si es que en algún momento se dice que el garante pudiera llegar a pagar más de lo que debe el deudor principal, entonces esto tiene aquella consecuencia jurídica de la nulidad, es decir, la invalidación del acto y que sencillamente no tenga existencia para el derecho. El fiador tiene que tener bienes suficientes para responder la obligación. Y esto se lo puede corroborar con los bienes que tenga y también con la liquidez que pudiera llegar a tener mediante los ingresos que tenga el mismo, ¿no? Si el fiador propuesto por el deudor que ha caído en insolvencia, el deudor tiene que ofrecer otro en su lugar. Pudiera suceder que el deudor proponga, ¿no? Esta persona va a ser mi garante. Y esta persona ya se vuelva insolvente. En ese caso, el deudor tiene el deber de cambiar de garante, diciendo que esta persona ha caído en insolvencia y no va a poder garantizar la deuda. Si es que ha sido el acreedor el que ha propuesto el garante, entonces no existirá esta posibilidad de cambiar. Entonces son situaciones diferentes, ¿no? El fiador, estimados estudiantes, puede invocar dos beneficios muy importantes. En primer lugar, el beneficio de excusión u orden para que previamente se ejecuten los bienes del deudor de la obligación principal. ¿Qué significa esto? Que si un garante es enjuiciado junto al deudor, a quien ha garantizado, el garante puede defenderse en el primer momento mediante las denominadas excepciones previas, mediante los mecanismos de defensa, puede decir, un momento, primero tiene que aplicarse lo previsto por el artículo 924 del Código Civil. Es decir, que primero tienen que agotar el patrimonio del deudor y después recién me pueden cobrar a mí, ¿no? Si es que no alcanza ese monto de dinero, si es que el deudor no tiene dinero, recién pueden atacar mi patrimonio como garante. Esto no es aplicable cuando la deuda es solidaria, eso es importante, ¿no? Si hay solidaridad, o sea, puede suceder, y esto es algo que los bancos al menos se aseguran, ¿no? Los bancos usualmente establecen, tal persona se constituye en garante solidario y mancomunado. Al poner esto de solidario, lo que están diciendo es que se le puede cobrar a él también la totalidad. Entonces ya no existiría esa posibilidad de que el garante pueda invocar el beneficio de excusión u orden, ¿no? Porque en este beneficio estamos diciendo, a ver, señor juez, que se vaya en orden, que primero le cobren al deudor y después recién a mí. Pero si hay solidaridad, ya no es posible. El fiador puede invocar, además de este beneficio de excusión u orden, el beneficio de división, si es que existen varios fiadores. Puede suceder que una persona tenga varios garantes, ¿no? O varios fiadores, como es el nombre establecido por la ley. Y
Y bueno, esto implicará que cada fiador será garante de una parte de la deuda total, ¿no? Y muchas veces, o bueno, en estos casos el fiador dirá, un momento, a mí no me puede cobrar la totalidad de la deuda, cóbreme la parte que corresponde, que me corresponde. Por eso es, ¿no? El beneficio de división. Y cobre al resto, al resto de los garantes las partes que han garantizado de esta obligación. También hay garantías convencionales dentro de las cuales nosotros encontramos a la prenda, la hipoteca y la anticresis, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, dentro de, como habíamos dicho, dentro de las garantías convencionales, también nosotros podemos encontrar a la prenda, la hipoteca y la anticresis. ¿Qué es la hipoteca? A ver, demos una definición. Los hermanos Mathod establecen que la hipoteca es una garantía real que sin llevar consigo el desposeimiento actual del propietario del inmueble hipotecado, le confiere al acreedor ese bien inmueble en cualesquiera manos en que se encuentre y también le otorga esa facultad de cobrar con preferencia sobre el precio. Nos dirá Henry Capitán, es el derecho real destinado a garantizar el pago de un crédito, sin desposeer al propietario del bien grabado. Permite al acreedor, si no se le paga el crédito, requerir la venta del bien al vencimiento de la deuda, sin que importe en poder de quien se encuentre y cobrarse con el precio de la venta antes que los demás acreedores. La hipoteca es un derecho accesorio, recae sobre bienes inmuebles o muebles sujetos a registro excepcionalmente, según lo previsto por el artículo 1395 de nuestro Código Civil. Doctor, ¿no puedo ver la diapositiva? Puede recaer además, disculpen, en un momento. Entonces, estimados estudiantes, es indivisible, lo que va a implicar la hipoteca es justamente que el deudor, que el acreedor pueda rematar un bien. Y además es un derecho real no pignoraticio, y eso les habíamos explicado, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos. ¿Por qué es no pignoraticio? Porque cuando nosotros hablamos de la hipoteca, no se entrega el bien al acreedor, puede seguirlo teniendo el mismo deudor, ¿no? Incluso un tercero sobre un bien de un tercero puede constituirse hipoteca. Pero además de la hipoteca, nosotros tenemos la denominada anticresis, ¿no? Hay que aclarar además, antes de pasar a la anticresis, que la hipoteca va a ser un derecho que puede tener como fuentes contratos, es decir, puede ser una hipoteca convencional, pero también puede ser una hipoteca legal, establecida por ley, o puede darse inclusive la hipoteca judicial en ciertos casos. Por otro lado, nosotros tenemos la anticresis, ¿no? Que tiene antecedentes en Grecia y en el derecho romano. ¿Qué es la anticresis? Es un contrato en el que existe un verdadero uso, nos dice Guillermo Cabanedas, ya que mientras el acreedor disfruta de la cosa del deudor, apropiándose de los frutos, este en cambio va a servirse del dinero de aquel por cuya razón se le ha llamado también el contrato de gozar y gozar. Ambas partes entonces se están beneficiando, ¿no? Se constituye entonces en un derecho real y genera ciertos derechos en el acreedor, como poseer el bien, retenerlo, usar y gozar el bien. Además, él mismo puede ejecutar el bien en caso que se le incumpla con el pago, y así otras que ustedes han podido analizar en la materia de derechos reales, ¿no? También tenemos nosotros la figura de la prenda, y hace un momento Roxana nos hablaba de que la prenda podía recaer sobre bienes sujetos a registro, y eso es falso, ¿no? La prenda va a constituirse sobre bienes muebles, no necesariamente sujetos a registro. Es un contrato por el cual el deudor de una obligación cierta o condicional, presente o futura, entrega al acreedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de que la obligación ha de ser cumplida, ¿no? Eso es lo que nos manifiesta Osorio. Para poder revisar un poco más de esto, pueden acudir al canal de YouTube y revisar un poco más de estas temáticas.
Y estas se van a constituir también de manera convencional, ¿no? Las partes acuerdan y le dice una a la otra, el deudor le dirá, voy a garantizarte esta deuda con una hipoteca sobre mi casa. Voy a garantizarte esta deuda con este anticrético, con esta anticresis. Entonces tú puedes entrar y disfrutar del bien. Tenemos la prenda también, ¿no? Voy a garantizarte la deuda con este bien mueble. También se puede mencionar dentro de las garantías convencionales la cláusula penal o las arras. Ustedes van a ver cuando estudien la materia de contratos que las partes pueden ponerse de acuerdo respecto a los daños y perjuicios en el mismo contrato. Por eso es que ustedes van a ver que existen las cláusulas penales compensatorias y también las cláusulas penales moratorias. Es decir, entre las partes, cuando estamos celebrando un contrato, ya podemos ponernos de acuerdo respecto al monto de los daños y perjuicios o cómo se puede reparar el daño ante el incumplimiento. ¿Me entienden? Eso es una cláusula penal. No tiene nada que ver con el derecho penal, ¿no? La cláusula penal es una reparación del daño acordada entre las partes. Las partes dicen, si yo no te cumplo o te cumplo tarde, yo te voy a pagar, si te cumplo tarde, te voy a pagar además $10 por día que me retrase, ¿no? Eso es, por ejemplo, una cláusula penal moratoria. O si yo no te cumplo pagándote el terreno, te voy a entregar mi automóvil. Eso es una cláusula penal compensatoria, ¿no? En vez de darte esto, te voy a dar esto. ¿Se entiende, no? Esa es una cláusula penal. Tenemos también las denominadas arras o seña, que pueden ser arras confirmatorias o arras penitenciales. Es una seña que otorga una de las partes a la otra, es un monto de dinero que otorga una de las partes a la otra, o un bien fungible que entrega una de las partes a la otra, para que en caso de retractarse, esta otra parte se quede con ese monto de dinero, ¿no? Eso ya lo van a analizar con reglas específicas en la materia de contrato. Basta que ustedes comprendan la base, ¿no? Las arras son una seña que se entrega, una seña, ustedes han de escuchar de esa palabra, ¿no? Las arras entonces son un determinado bien fungible que se entrega previamente por una de las partes a la otra, sea para confirmar que sí o sí se va a cumplir la obligación, o sea para reservarse la posibilidad de retractarse. Si me retracto, tú te quedas con ese monto de dinero. Si tú te retractas, tú me devuelves ese dinero y además me entregas el doble de esa cantidad. O sea, me entregas ese dinero que yo te he entregado y me entregas la misma cantidad de ese dinero. Entonces me devuelves el doble de lo que yo te he entregado, ¿no? Eso sería. Eso es lo interesante de las arras. Eso ya ustedes lo van a estudiar, pero si gustan también pueden revisar en el canal de YouTube. Hay la clase sobre este tipo de efectos que pudieran darse en los contratos, ¿no? Estos efectos jurídicos. Además de las garantías convencionales, nosotros tenemos las garantías legales. Y esto es sumamente importante. ¿Tienen todas las deudas el mismo rango? ¿Tienen todos los deudores, tienen todos los acreedores el mismo derecho sobre los bienes del deudor? Existen garantías que surgen de la ley, entre las cuales nosotros encontramos ciertas calidades que tornan preferentes a ciertos acreedores respecto de otros. Este es el caso de los privilegios, ¿ya? Cuando nosotros estudiábamos la anticresis, la prenda y la hipoteca, yo les decía que los que tienen esta garantía tienen preferencia sobre estos bienes. ¿Se acuerdan, no? Tienen preferencia porque los acreedores quirografarios tienen todo el patrimonio del deudor, pero los acreedores anticresistas, hipotecarios o prendatarios tienen preferencia sobre esos bienes específicos, ¿no ve? Tienen preferencia. Entonces el acreedor quirografario no va a poder decirles, oye, ¿sabes qué? Yo también quiero recaer sobre este bien. No. Tal vez con lo que sobre, si es que te cobras primero, el acreedor quirografario pueda cobrar con el resto que ha sobrado del remate del valor del bien, ¿no? Pudiera suceder eso. Pero existen además otras deudas que son, que tienen una cualidad o una calidad de mayor rango que la hipoteca, que la antícresis y que la prenda inclusive, ¿ya?
Y esos son los privilegios. Pensar en los privilegios, nos dice Llambias, supone reflexionar sobre el orden de prelación en que se ubicarán los créditos de distintos acreedores para hacerse efectivos sobre el patrimonio del deudor, justamente cuando exista una situación de insuficiencia de bienes. Nosotros tenemos en nuestro Código Civil ciertos privilegios generales establecidos por el artículo 1345 y 1346, pero además tenemos privilegios especiales. Y estos, estimados estudiantes, van a estar por encima de otros tipos de deudas. Hay privilegios generales sobre bienes muebles o inmuebles. Y estos tienen preferencia respecto a cualquier otro crédito. Estos tres tipos de créditos establecidos en el artículo 1345. En primer lugar, los gastos de justicia para liquidar y conservar bienes del deudor. Ustedes conocen que hay ciertos gastos que se realizan para poder rematar un bien inmueble, ¿no? Ustedes saben que hay, por ejemplo, gastos de martillero, gastos de peritos, para evaluar el bien y para que se venda posteriormente y recién pueda cobrarse, ¿no? El acreedor, perdón, para que pueda cobrarse esa deuda que se le debía. Entonces, estos créditos que surgen de la justicia misma, es decir, de la actividad jurisdiccional, van a tener preferencia respecto a cualquier otro. ¿Me entienden? Ese es un primer aspecto. En segundo lugar, estimados estudiantes, están los salarios y beneficios sociales, pero respecto al año vencido. Respecto al último año que han trabajado, hay salarios devengados, hay beneficios sociales, ¿no? Pero además del año en curso. Supongamos, yo he demandado beneficios sociales por 5 años que no me han pagado. ¿Lo ve? Puedo demandar. Ustedes ya conocen esto, derecho laboral han pasado. Entonces yo voy a pedir salarios devengados, voy a pedir vacaciones, voy a pedir primas, voy a pedir, qué sé yo, me hubiesen despedido, incluso el desahucio puedo pedir, etcétera, ¿no? Ante el despido injustificado. Estos créditos puedo cobrarlos yo con privilegio respecto al último año. Es decir, no va a ser los 5 años totales que me debían. Yo tengo preferencia respecto a otros créditos sobre mi crédito respecto al último año que he trabajado y del año en curso, ¿no? El último año hubiese sido el 2019 y el año en curso sería el 2020, todo lo que he trabajado en el 2020. ¿Me entienden? Cuando se debe esos montos de dinero, estos tienen preferencia respecto a cualquier otro crédito. ¿Me entienden? Ha habido un caso muy interesante con el que hablaba con un colega de impuestos, ¿no? Y él decía, nosotros hemos ejecutado por impuestos a una empresa muy conocida de aerolíneas. Y esto ha pasado en la vida real, ¿no? Eso es un caso real. Impuestos había cobrado a una empresa de aerolíneas millones, ¿ya? Había retenido sus cuentas. Pero esta empresa de aerolíneas además le debía dinero a los empleados, ¿ya? Le debía los beneficios sociales a sus empleados. Entonces los empleados han acudido a un amparo constitucional, no mentira, impuestos, si mal no estoy, acudido, pero llegaron al amparo constitucional después de llegar al juez civil, ¿no? ¿Y qué ha establecido el Tribunal Constitucional? Bueno, la Sala Constitucional, porque todavía no ha llegado, creo, a resolverse en el Tribunal Constitucional. Ha establecido que impuestos no podía hacer nada respecto de sus bienes. ¿Por qué? Porque los empleados tienen un privilegio respecto al último año de sus beneficios sociales, se les debe un monto de dinero, y respecto al año en curso. Entonces ellos tienen preferencia sobre los bienes de esta empresa de aerolíneas. ¿Se entiende, no? Se entiende ese ejemplo. Entonces, los salarios, pero ojo, del último año, no es que van a cobrar todo lo que se les debe de 5 años o de 10 años, no. Ellos tienen preferencia, ellos tienen privilegio sobre los salarios del último año y del último año en curso. Además están los derechos de autor. Los derechos de autor de escritores, compositores y artistas por los últimos 12 meses. ¿Ya? Muchas veces entonces
fallece alguien debiendo dinero sobre derechos de autor, de escritores, de compositores, etcétera. Y bueno, estas personas deben cobrar este monto de dinero, entonces, por los derechos que tienen, por los derechos intelectuales que tienen. Entonces, ellos van a tener privilegio respecto a otras deudas. Este es el orden, por si acaso, ¿ya? Primero están los gastos de justicia. En segundo lugar, los salarios del último año y del año en curso. Y en tercer lugar, los derechos de autor. Esas son deudas que están por encima de cualquier otra deuda. Se entiende aquello, ¿no? Estas se van a cobrar con preferencia a cualquier otro tipo de deuda. Pero además tenemos los privilegios generales sobre bienes muebles y tenemos privilegios especiales sobre ciertos bienes muebles también, que nos corresponderá analizar en nuestra clase del día de mañana. Entonces, por debajo de estos privilegios generales sobre bienes muebles e inmuebles, nosotros tenemos los privilegios especiales. Y después de los privilegios especiales, nosotros tenemos los privilegios generales sobre bienes muebles. Ese es el orden. Y debajo de todo esto están la anticresis, la hipoteca y la prenda. Y debajo de estos estarán los acreedores quirografarios. Espero entonces que se haya llegado a comprender y espero que les haya parecido interesante. A mí me parece un tema de verdad muy bonito y sumamente práctico, ¿no? Sumamente práctico que nos va a servir para el ejercicio de la profesión misma. Muchas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana.